Firma, mamá. Es solo un trámite. Pero entre sus palabras dulces, había un plan para quitarme mi casa. No lloré. No grité. Escribí una cláusula que ellos nunca vieron venir. Quédate conmigo y descubre cómo una mujer de 70 años les dio una lección inolvidable. Me llamo Isabel Morales. Vivo en una casa antigua, rodeada de olivos y lavandas, en un pequeño pueblo de Andalucía. Mi vida siempre ha sido tranquila. Cada mañana riego mis plantas, escribo en mi cuaderno y leo los versos de Lorca bajo la sombra de un árbol. Pero hace unas semanas todo cambió. Mis hijos, Javier y Lucía, vinieron a verme. Traían un sobre en las manos y una sonrisa que no encajaba del todo. «Es por tu bien, mamá», dijo Javier. Su voz era firme, como siempre que quiere convencerme de algo. «No queremos que te preocupes por el futuro». Lucía asintió, con esa dulzura que usa cuando no quiere que pregunte demasiado. Me pusieron un papel delante. «Solo firma aquí. Es para facilitar las cosas. La casa, el coche, la pensión». Sus palabras sonaban tan razonables, tan llenas de cuidado. Por un momento me sentí protegida, amada, pero algo no estaba bien. Mientras hablaba Javier, rápido, como si tuviera prisa, vi un destello en sus ojos, una urgencia. Lucía evitaba mirarme directamente, y cuando les pedí leer los documentos, se miraron entre ellos. «Mamá, son cosas técnicas», dijo Lucía, con una risa nerviosa. «Nadie entiende eso. Confía en nosotros. Confía en nosotros». Qué frase tan peligrosa, cuando no viene acompañada de respuestas. No dije nada. Asentí, como tantas veces he hecho, pero esa noche no pude dormir. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza, sus miradas, la forma en que Javier torció los labios, como si mis preguntas fueran un estorbo. Me levanté a medianoche, encendí la lámpara de mi mesa, puse mis gafas y leí cada página, cada línea, con el corazón latiendo fuerte, como si supiera que iba a encontrar algo que no quería ver. Y lo encontré. Entre párrafos legales, escondida en una cláusula, estaba la verdad. Ese documento no era para protegerme. Era para quitarme mi casa, mi hogar, el lugar donde crié a mis hijos, donde Antonio y yo plantamos cada olivo, donde guardo mis recuerdos. Con una firma, me convertiría en una extraña, una visitante con permiso para estar en mi propia vida. No lloré, no grité, solo pensé. Recordé las veces que Javier no contestó mis llamadas, las veces que Lucía prometió visitarme y no vino, las veces que me trataron como si ya no fuera su madre, como si fuera una carga. Pero esta vez sería diferente. Saqué una hoja en blanco, con mi letra clara. Reescribí una cláusula, una pequeña frase que parecía inofensiva, pero que lo cambiaba todo. Una trampa legal que ellos no esperarían, porque nunca creyeron que yo leería, que yo entendería, que yo aún tenía voz. Al día siguiente, fingí estar tranquila. Les serví café. Escuché sus planes, sus palabras sobre abogados, sobre cómo me estaban ayudando. Les entregué el sobre, con una sonrisa. No sospecharon nada. Recogieron los papeles y se fueron, satisfechos, pero no sabían que en esa hoja había una bomba escrita a mano, por una madre que se cansó de callar. Todo comenzó unas semanas antes. Una noche, me caí en el baño. No fue grave, solo un susto y un moretón en el brazo. Pero para Javier, fue la excusa perfecta. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola», dijo, con esa voz envuelta en azúcar. «Tenemos que organizar las cosas, prever el futuro». Lucía estaba de acuerdo. «Es por tu seguridad». «Mamá». Sus palabras sonaban tan sinceras. Por un momento,
Creí que realmente se preocupaban por mí. Pocos días después, trajeron los documentos. Dijeron que eran para facilitar los trámites, para no complicarme la vida. Yo los miraba. Javier, fiable, educado. Lucía, atenta, con su sonrisa perfecta. Pero había algo en sus ojos. Una sombra, como si escondieran algo. Les pedí leer con calma. Se miraron de nuevo. «Mamá, no hace falta», dijo Lucía. «Son cosas aburridas. Confía en nosotros». Esa frase, confía en nosotros, la repetían una y otra vez, pero cada vez que la decían, algo en mí se encendía, una pequeña alarma, una voz que me susurraba: «Mira bien, Isabel, no te apures». Y esa voz la conocía. Era la voz de Antonio, mi esposo. Él siempre me decía: «Lee todo. Isabel, nadie firma lo que no entiende». Antonio fue abogado, un hombre paciente que me enseñó a proteger mi lugar en el mundo, aunque ya no está. Sus palabras siguen vivas en mí. Esa misma semana, algo más ocurrió. Mateo, mi vecino, vino a visitarme. Es un hombre sencillo, de esos que siempre tienen una historia que contar. Mientras tomábamos un café, dejó caer una frase que me heló la sangre. «Oye, Isabel, ¿sabes que Javier estuvo preguntando por el valor de tu casa?» Lo dijo como si nada, pero para mí fue un golpe. Miré a Mateo y solo pude asentir. No dije nada, pero mi mente ya estaba trabajando. Esa noche tomé mi cuaderno. Siempre he escrito lo que no me atrevo a decir en voz alta. Volqué todo. Mis sospechas, mi dolor, la forma en que Javier y Lucía me miraban, como si ya no fuera su madre, como si fuera un trámite pendiente. Escribí hasta que mis manos temblaron. Y luego cerré el cuaderno. Pero algo en mí había cambiado. Pasaron los días. Javier y Lucía no mencionaban nada. Seguían con sus vidas, como si todo estuviera en orden, como si yo hubiera hecho exactamente lo que esperaban: firmar. ¿Será desaparecer? Yo tampoco dije nada. Me limité a observar, a esperar. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Una mañana, Lucía me llamó. Su voz era amable, como siempre. Pero había algo diferente. «Mamá, ya tenemos todo listo con lo del traspaso», dijo. «El abogado te enviará una copia, solo para que la guardes». «Ah, qué bien», respondí, disimulando la ironía. Y luego bajó la voz. «También queríamos hablarte de algo. Javier y yo pensamos que sería mejor si vinieras a vivir con uno de nosotros, para que no estés sola». Ahí estaba, el plan completo. Primero, quitarme la casa. Luego, ofrecerme un rincón en la suya, como si fuera una planta que se traslada de maceta. «¿Y quién de ustedes sería el anfitrión?», pregunté, con tono neutro. «Bueno, pensábamos que podrías rotar. Unos meses con Javier, otros conmigo. Así no es tan pesado para nadie». Pesado, como si mi existencia fuera un peso. «Lo pensaré», dije. «Gracias por la preocupación». Colgué. Mi mano temblaba. No de tristeza, sino de furia. No por el plan en sí, sino por cómo lo disfrazaban. Como si fuera un acto de amor, como si no me diera cuenta. Esa misma tarde, tomé mi cuaderno. Escribí todo. Cada palabra no dicha, cada herida acumulada. Ellos creían que me habían ganado, que me habían convencido, pero no sabían que yo había dejado una puerta abierta, solo para mí. La cláusula que añadí era legal y tenía peso. Estaba bien redactada. Antonio me había enseñado a leer contratos con cuidado, y lo recordé, justo a tiempo. Agregué que cualquier cambio sobre la casa debía ser aprobado por mí, por escrito. Si no estaba de acuerdo, la transacción sería nula. Lo hice parecer una formalidad.
Pero era mi escudo, mi manera de protegerme. Unos días después, Javier vino a verme. «Mamá, queremos hablar de la casa», dijo. «Estamos pensando en hacer reformas. Tal vez alquilarla unos meses, mientras te adaptas en el piso de Lucía». Lo miré fijo. Alquilarla, sin preguntarme primero. Sonrió con esa confianza que siempre lleva. «Bueno, técnicamente, ya no necesitas preocuparte por eso. Firmaste el traspaso. ¿Recuerdas? Sonreí yo también. Y tú leíste lo que firmaste». Silencio. Sus ojos se movieron rápido. Sacó su teléfono. Buscó el archivo digital. Y mientras leía, su cara cambió. Sorpresa. Confusión. «¿Qué es esto?», murmuró. «Eso, querido, es mi manera de decir que todavía sé leer y que también sé protegerme». Javier se quedó parado. No sabía si gritar o salir corriendo. «Mamá, esto complica todo», dijo. «No», respondí. «Esto lo equilibra». Esa noche dormí en paz, por primera vez en años, no por haberlos vencido, sino por haberme escuchado a mí misma, por haber roto ese viejo hábito de complacer, por miedo. Al día siguiente, fui al pueblo. Caminé hasta la plaza, donde se celebraba la fiesta del flamenco. El aire olía a flores y el sonido de las guitarras llenaba las calles. Allí estaba Sofía, mi nieta. Bailaba en el escenario, con una falda roja que ondeaba como el fuego. Cuando terminó, corrió hacia mí. «Abuela, ven a bailar con nosotras». Reí y por un momento me dejé llevar. Bailé unos pasos, torpes, pero libres. Y mientras lo hacía, sentí que volvía a ser joven, que aún había vida en mí. Sofía me miró, con ojos brillantes. «Abuela, eres increíble», dijo. Y yo supe que ella veía algo que Javier y Lucía habían olvidado, que yo aún era Isabel. No solo una madre, no solo una abuela, sino una mujer con voz, con fuerza, con historia. Los días siguientes fueron extraños. Una calma tensa. Javier no llamó. Lucía tampoco. Era como si, de repente, yo hubiera dejado de existir para ellos. Pero en lugar de dolerme, como tantas veces antes, sentí algo nuevo. Una ligereza. Como si, por fin, me hubiera quitado una manta pesada de los hombros. No era euforia. No era victoria. Era serenidad. La serenidad de saber que había defendido mi lugar. Una tarde, mientras regaba los olivos, pensé en mi madre. Ella siempre decía: «Una mujer vale por lo que calla, pero se libera por lo que decide decir». Durante años, yo había callado. Por amor, por miedo, por esa costumbre de las mujeres de mi tiempo, de poner a los demás primero. Pero ahora era diferente. Ahora estaba escuchando mi propia voz. Una mañana sonó el timbre. Era Lucía. Venía sola, sin papeles, sin sonrisas forzadas, solo, con un paraguas mojado y una cara cansada, como cuando era adolescente y llevaba el peso del mundo en los ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó, sin levantar la voz. «Asenji». Se sentó en el sofá, frente a mí. No me abrazó, no lloró, pero sus ojos hablaban. Miedo, vergüenza, algo más, que no supe descifrar. «No vengo a discutir», dijo. «Solo quería verte». «Aquí estoy», respondí, con calma. Sacó una hoja doblada de su bolso. Me la extendió. «Es una copia del documento, con la cláusula que añadiste». La subrayé. «Ya lo entendí y lo acepto». Miré la hoja, las letras impresas, los subrayados en lápiz. Había intentado comprender. Eso ya era algo.
No vine solo por eso, añadió, con la voz quebrada. Vine porque Sofía no para de hablar de ti, de lo que le enseñas, de cómo escribes, de cómo luchaste sin gritar. Hizo una pausa y pensé que quizás, si me dejas, me gustaría aprender también, aunque sea tarde. Respiré hondo. No sabía si era sincero. No sabía si era un paso o una trampa emocional. Pero ya no necesitaba certezas absolutas. Solo necesitaba ser fiel a mí misma. Podemos empezar por un café, dije. Y después, veremos. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa limpia. Sin defensas. Preparamos el café juntas, como antes. No hablamos del pasado, ni de los papeles, ni de herencias. Hablamos del presente, de cómo crecen las plantas cuando se riegan con paciencia, de cómo la lluvia puede ser hermosa cuando no tienes miedo de mojarte antes de irse. Lucía me miró, con una mezcla de nostalgia y algo más. Perdón, mamá, dijo. No por lo que hice, sino por lo que no vi. A veces, no ver también es una forma de abandono, respondí. Lo sé, porque yo también lo hice, asintió. Me abrazó. Y esta vez, el abrazo no dolió, pero no todo fue tan sencillo. Una semana después, Javier volvió. No venía solo. Lo acompañaba un hombre joven, trajeado, con un maletín de cuero. «Mamá, este es el doctor Miguel Torres, nuestro abogado», dijo, sin rodeos. «Queremos revisar algunos detalles del documento que firmaste». El abogado me saludó con una sonrisa forzada. Les ofrecí pasar. Nos sentamos en la sala. Yo, con mi cuaderno en las manos. Ellos, con carpetas y papeles. «Señora Morales, hay un punto que nos llamó la atención», empezó el abogado. «Esta cláusula, la del inciso C, no estaba en el borrador original». «Así es», respondí. «La redacté a mano». Javier se agitó en su asiento. «Mamá, esto puede traer problemas legales». «Lo hiciste sin avísanos». Lo miré, con calma. «Y ustedes me avisaron cuando redactaron un documento que me convertía en una intrusa en mi propia casa». El abogado intentó intervenir, pero lo detuve, con un gesto firme. «Doctor, no necesito explicaciones. Lo que hice fue legal. Tengo copia del documento. Tengo testigos de que lo firmé de forma voluntaria. Y tengo pruebas de que fui presionada para firmarlo rápido, sin leer». Javier me miró, furioso, pero no dijo nada. Justo en ese momento, Lucía entró, como si hubiera estado esperando fuera. Su rostro era duro, helado. «¿Qué estás intentando, mamá? Dividirnos, manipularnos con este show». Me puse de pie. La miré con una serenidad que la descolocó. «No intento dividirlos. Ustedes ya se dividieron solos cuando decidieron excluirme. Lo único que hago ahora es poner límites». «Silencio. Eres nuestra madre», dijo Lucía. «Deberías confiar en nosotros. Y ustedes deberían haber actuado como hijos, pero me trataron como una firma útil». «No, Tomás», quiso responder, pero sus palabras se ahogaron. Tal vez porque en el fondo sabía que tenía razón. «Quiero que se vayan», dije, con calma. «Hoy no es un día para abogados, ni para reproches. Es un día para que yo, por fin, respire en paz». El abogado recogió sus cosas. En silencio, Javier murmuró algo que no escuché. Lucía salió, sin mirar atrás. Cerré la puerta, con firmeza, no con rabia, sino con dignidad. Fui a la cocina, herví agua, me preparé un té, me senté frente a la ventana, con el cuaderno sobre las piernas
Escribí. No se trata de ganar una batalla. Se trata de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad. Esa noche, Sofía vino a visitarme. Traía una flor del jardín de su casa y una carta escrita a mano. Abuela, quiero aprender de ti. Todo, decía. Me conmovió. Le serví chocolate caliente. Y mientras hablábamos, supe que algo se había roto, pero también que algo nuevo estaba naciendo. Una verdad, una conexión, una herencia distinta. Al día siguiente, salí a caminar. Era sábado. El pueblo aún dormía. El aire estaba fresco. El cielo tenía ese azul limpio que aparece cuando tomas una decisión importante. Pasé por la panadería de Carmen, una mujer con quien apenas había cruzado palabras en años. Me vio. Levantó la mano. Vecina, tienes un minuto. Entré. El lugar olía a pan recién horneado y café tostado. Me senté en una silla de madera, junto al mostrador. Carmen me sirvió una taza, sin preguntar. Supe que tus hijos andan diciendo cosas, dijo, sin rodeos. Que los traicionaste con un documento que los dejó sin nada. La miré, sin sorpresa. Eso dicen, sí, pero yo sé la otra parte, la verdadera, porque no eres la primera mujer que pasa por esto, ni serás la última. Carmen tenía ojos duros, de los que han llorado mucho, pero ya no lloran más. Me tomó la mano, con fuerza. Siéntete orgullosa, Isabel, porque no todas se animan a hacer lo que tú hiciste. Nos quedamos en silencio. Gracias, dije, con un nudo en la garganta. Estamos organizando algo, añadió. Un grupo de mujeres, mayores, viudas, separadas, ignoradas por sus familias. Nos reunimos una vez por semana, a hablar, a compartir, a aprender. ¿Te gustaría venir? No supe qué decir. Nunca fui de grupos, ni de hablar de mi vida con extraños, pero algo me empujó. Iré, dije, y esa misma semana fui. Éramos unas 12 mujeres, algunas con bastón, otras con mirada triste, pero todas con historias que pesaban. Cuando me tocó hablar, conté lo esencial, sin nombre, sin culpas. Solo dije, un día firmé algo, pero antes escribí lo que realmente importaba. Y gracias a eso, recordé quién soy. Se hizo un silencio. Y luego, una de ellas aplaudió. Después, otra. Y otra. En ese momento, entendí. Mi historia no era solo mía. Era de muchas. De todas las que alguna vez creyeron que callar era amar. Salí de allí con una sensación nueva, como si mis pasos, por fin, no fueran hacia atrás. Esa noche, Sofía me esperaba. Había dibujado una portada para mi cuaderno, con lápices de colores. Escribió, la mujer que no se dejó borrar. Lloré, no de tristeza, de gratitud. ¿Te gusta, abuela? Más que eso, mi amor, es la portada de una nueva vida. La abracé fuerte y supe que aunque mi casa aún tuviera rincones fríos, mi corazón empezaba a llenarse de luz. Unos días después, mientras revisaba una caja vieja, encontré un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre, escrito en la letra inclinada de Antonio. No recordaba haberlo visto antes. Tal vez lo guardé tras su muerte, sin saber qué era. O tal vez, simplemente, había llegado el momento de encontrarlo. Lo abrí, con manos temblorosas. Dentro, una carta, brother, escrita con tinta azul, y mucho amor.
Amor mío, si lees esto, significa que el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy, pero tú sí. Y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida, porque así nos enseñaron, porque creen que proteger es decidir por el otro. Pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Te amo, Antonio. Me quedé con la carta sobre el pecho. Durante largos minutos, cerré los ojos, respiré hondo. Era como si él supiera, como si, incluso desde la distancia del tiempo, aún me estuviera cuidando. Lloré, pero esta vez no de dolor. Lloré por sentirme acompañada, por saber que siempre supe qué hacer, que solo necesitaba confiar en mi instinto. Fui a la cocina, preparé un té, me senté a escribir en mi cuaderno. La memoria también es una forma de compañía. Antonio me habló cuando más lo necesitaba y lo escuché. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno, justo donde había escrito la frase sobre no ceder. Ahora, ambas cosas estaban unidas. La determinación y el amor. Esa noche soñé con Antonio. Estábamos en la vieja casa de campo, donde solíamos pasar los veranos. Los niños jugaban entre los olivos y nosotros tomábamos mate bajo un limonero. Él me miraba y reía. Siempre supiste. Isabel, decía, solo faltaba que te escucharas. Desperté, con el corazón sereno, como si el sueño hubiera sellado algo, una certeza, que no estaba sola, que nunca lo estuve. Al día siguiente, llevé la carta de Antonio a la reunión de las mujeres. Me senté entre ellas, con el cuaderno en las manos. Les conté, no todo, pero sí lo esencial. Les leí la carta. Algunas lloraron conmigo, otras me abrazaron en silencio. Carmen, la dueña de la panadería, me miró con ojos brillantes. Tú nos estás enseñando, Isabel, que nunca es tarde para despertar, ni siquiera después de tantos silencios, y ahí lo supe, con claridad. Mis pasos ya no eran solo míos. Cada decisión, cada palabra que escribía, era también para ellas, para las mujeres que, como yo, habían callado demasiado tiempo, para las que aún buscaban su propia voz. Los días pasaron, tranquilos. Me sentía distinta, no cambiada, sino recuperada, como si una parte de mí, que había estado dormida, ahora caminara a mi lado, por la casa, por las calles, por la vida. Una tarde, de lluvia suave, sonó el timbre. Era Sofía, mi nieta. Venía con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y una mochila llena de colores. Hoy, también me vas a contar algo, abuela, dijo, sonriendo. Hoy, tú vas a escribir, respondí. La llevé al comedor, donde guardo mis cosas más viejas. De un cajón, saqué una caja de madera oscura. Llevaba años cerrada. Dentro estaban las primeras cartas que escribí, de joven, los papeles de la casa, fotos de Antonio, y el cuaderno, donde, hace décadas, comencé a escribir lo que no me atrevía a decir en voz alta. Se lo mostré. Este fue mi primer cuaderno. Aquí escribí lo que callaba, lo que dolía, lo que soñaba, y aunque nadie lo leyó, me salvó muchas veces. Sofía acarició las tapas. Con cuidado. ¿Puedo leerlo?, preguntó. No ahora, dije. Primero, quiero que tú empieces el tuyo. Escribe tu historia, tus pensamientos, incluso las cosas que no entiendes todavía. Asintió, con entusiasmo. Abrió su cuaderno nuevo y empezó a escribir, con letra grande.
Mi abuela. Me enseñó a no quedarme callada. Me emocioné. Nos sentamos, una frente a la otra, y escribimos en silencio. Durante un rato, luego, le conté cosas que nunca había dicho, de mi infancia, en este mismo pueblo, de mis miedos, cuando me casé, de cómo fue criar a Javier y Lucía, sin manual, sin descanso, y muchas veces, sin compañía. Le hablé del día en que firmé ese papel, de cómo mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. ¿Y por qué no dijiste que no?, preguntó Sofía, con esa curiosidad pura de sus 17 años, porque las mujeres de mi época aprendimos que decir no era ser egoísta, que ceder era amar. Pero ahora entiendo que protegerse también es amar. Sonrió, me abrazó por el cuello. Cuando sea grande, quiero ser como tú. No, mi amor, respondí. Quiero que seas mejor, que no tengas que esperar 70 años para escucharte. Más tarde, Sofía me ayudó a regar las plantas. En una maceta nueva, plantamos un olivo pequeño. Lo cuidamos entre las dos. Dijo. Sí, respondí. Y cuando crezca, será nuestra señal de que todo lo que sembramos con amor da frutos. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la carta de Antonio y escribí en mi cuaderno. Hoy le pasé la antorcha a Sofía, no de fuego, sino de voz, que la lleve donde yo no pude llegar, que nunca firme lo que no entiende, que nunca calle lo que la hiere y que siempre sepa que valía la pena. Una mañana, desperté antes del amanecer. Abrí la ventana. El aire estaba frío, pero no cortante. Era un frío limpio, de esos que te hacen respirar hondo y sentir que estás viva. Me puse mi chal favorito, el que mi madre tejió hace tantos años. Preparé un café fuerte y me senté en el jardín. Allí estaba el olivo, que Sofía y yo plantamos, con sus primeras hojas, asomando tímidamente. Sonreí. No era solo un árbol, era una promesa. Desde aquel día en que firmé ese papel, con mi cláusula escondida, muchas cosas cambiaron. Lucía ahora me llama cada semana. A veces viene a tomar café, a veces solo para escuchar. Todavía no hablamos de todo, pero el silencio ya no duele. Es un silencio lleno de intento. Javier, bueno, él aún no ha vuelto. Lo entiendo. Algunos hijos necesitan más tiempo para mirarse al espejo, pero no le guardo rencor, porque por primera vez en mi vida sé que el perdón no se trata de los otros, sino de una misma. La casa sigue siendo mía, no por los papeles, sino porque aquí está mi historia, mis pasos, mis cicatrices, mis libros, marcados con frases que me salvaron, mis plantas que crecieron, aunque habéis olvidé regarlas. Sofía viene todos los domingos. Me lee lo que escribe. A veces son historias tristes, otras poemas torpes, pero dulces. Y cada palabra suya me recuerda que todo esto valió la pena. Un día me dijo: abuela, cuando sea grande, no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña. Y yo supe que mi trabajo estaba hecho. No necesito aplausos, ni homenajes, solo el silencio tranquilo del alma, cuando sabe que al final del camino no se traicionó. Una tarde, mientras regaba el jardín, recibí una notificación. Javier y Lucía habían intentado alquilar la casa. A pesar de todo, presentaron un documento que omitía mi cláusula. Era un movimiento arriesgado, desesperado e ilegal. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. Tomé mi carpeta, con todas las copias firmadas,
y fui al registro de propiedad. El funcionario me escuchó con atención. Leyó mi documento. Frunció el ceño. Me pidió esperar. Volvió 15 minutos después, con una expresión entre sorpresa y admiración. Tenía usted razón, señora Morales. Este documento está completo y registrado. Cualquier intento de alquilar sin su aprobación es inválido. Asentí, tranquila. ¿Desea iniciar una demanda?, preguntó. Pensé en todas las cosas que podía hacer: enfrentar, castigar, exponer, pero negué con la cabeza. No, solo quiero que sepan que lo intentaron y fallaron. Volví a casa con esa decisión tomada. Esa noche llamé a Lucía. Sé lo que intentaron, dije, sin rodeos. Mamá, no es lo que piensas, balbuceó. No quiero explicaciones. No busco disculpas. Solo llamo para decirte que lo sé. Y que, aun sabiendo, no voy a hacerles daño. Silencio. Largo. Pesado. Pensamos que no te darías cuenta, dijo. Al fin. Y ese fue su mayor error. Colgué. Con suavidad me serví una copa de vino. Me senté en el jardín. Miré las estrellas, como cuando era niña. Me sentí plena, no por haber ganado, sino porque, por fin, había dejado de perderme a mí misma. Escribí en mi cuaderno: no necesito castigar. Mi mayor justicia es seguir de pie, sin miedo, sin rencor y sin ceder. Semanas después, Sofía llegó con una sorpresa. Había empezado un proyecto artístico. Retratos de mujeres mayores del pueblo. Inspirada por mí, quiero que todos vean lo que tú me enseñaste, abuela, que la edad no apaga la fuerza. Me mostró un dibujo. Era yo, sentada en el jardín, con mi cuaderno, y en el fondo, los olivos. Es perfecto, dije, con lágrimas en los ojos. No, abuela, tú eres perfecta. Hoy escribí la última página de mi cuaderno. Me engañaron para firmar, pero fui yo quien escribió el final. No con odio, no con venganza, con memoria, con coraje, con amor por mí misma. Cerré el cuaderno, lo guardé en la caja de madera junto a la carta de Antonio. Y mientras el sol subía, lentamente, entendí: esta historia no era solo mía, era de todas las mujeres que alguna vez creyeron que callar era amar, de todas las madres que dieron todo y recibieron tan poco, de todas las abuelas que desde su silencio aún pueden enseñar a resistir y a florecer, porque esta vez la que firmó fui yo, y esta vez lo que escribí cambió todo.